Encendí la mecha con manos temblorosas, viendo cómo las llamas devoraban la casa donde crecí, el humo negro elevándose como un grito ahogado contra el cielo de Madrid. Mi hijo, ese pedazo de mi alma de 7 años, yacía en una cama de hospital con los ojos vacíos, abandonado por los abuelos que juraron amarlo más que a su propia vida. Y en ese instante, mientras las sirenas aullaban a lo lejos, supe que la venganza no sería un acto de furia ciega, sino un bisturí preciso que cortaría cada hilo de su traición, uno por uno, hasta que sangraran por dentro como yo lo había hecho. No fue el fuego lo que los mató, aunque lo deseé en mis noches más oscuras, fue el peso de sus propias mentiras, aplastándolos bajo el sol implacable de esta ciudad que devora a los débiles. Mi hermano, ese parásito con sonrisa de niño grande, había sido el detonante, pero mis padres. Ellos eligieron la sangre sobre la inocencia. Y por eso, en la quietud de mi apartamento en Lavapiés, tracé el mapa de su ruina con la frialdad de un cirujano. Aquella mañana en el hospital, cuando el doctor me miró con ojos de perro apaleado y murmuró se recuperará, pero el trauma. Rompí el silencio con una risa que sonó como vidrio astillándose. Trauma, repetí, saboreando la palabra como veneno. Mi hijo, Javier, había sido dejado en la puerta de un orfanato en las afueras de Toledo, con una nota garabateada, no podemos con él. Tu egoísmo nos ha arruinado. Egoísmo, por negarme a hipotecar mi futuro por las deudas de juegos de mi hermano, Carlos. El sol de julio entraba a raudales por las persianas rotas de mi piso en el centro de Madrid, tiñendo de oro falso las paredes agrietadas que olían a humedad y a sueños postergados. Me llamo Elena Vargas, tengo 34 años, y hasta esa fatídica tarde de hace 3 meses, creía que la familia era un refugio, no una trampa con dientes afilados. Trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, turnos interminables que me dejaban el cuerpo hecho trizas, pero que pagaban la escuela de Javier y las facturas que se acumulaban como deudas morales en mi conciencia. Javier era mi todo, ojos verdes como los de su padre, que nos dejó cuando él tenía 2 años por una sobredosis en algún antro de Malasaña, risa que iluminaba las noches en que el agotamiento me hacía llorar en la ducha. Lo criaba sola, con la ayuda esporádica de mis padres, Rosa y Manuel, que vivían en un pisito modesto en Usera, rodeados de recuerdos de la posguerra que contaban como medallas. Somos familia, Elena, me decían siempre, con esa entonación castiza que hace que las palabras suenen a juramento. La sangre tira. Carlos, mi hermano menor, era el hijo pródigo, el que nunca creció. A los 30, aún pedía prestado para un negocio que nunca llegaba, para apuestas en el hipódromo de la Zarzuela o para noches en casinos clandestinos de la Gran Vía. Yo le había dado lo que pude, dinero de mis propinas, favores en el hospital para sus resacas. Pero esa vez, cuando llamó a las 2 de la mañana, voz pastosa por el whisky, pidiendo 15.000 euros para saldar una deuda con prestamistas que no bromean, le dije no. No más, Carlos. Javier come gracias a mí, no a tus promesas rotas. Al día siguiente, mis padres irrumpieron en mi piso como una tormenta del Guadarrama. Rosa, con su delantal floreado y ojos hinchados de llanto fingido, me suplicó de rodillas. Es tu hermano, Elena. La familia es sagrada. Si no ayudas, nos arrastrará a todos al infierno. Manuel, callado como siempre, fumaba en la cocina, asintiendo con la cabeza calva brillando bajo la luz. Les expliqué, el dinero era para la operación de apendicitis de Javier, ahorrado gota a gota. Pero ellos no escucharon. Eres egoísta, escupió Rosa, levantándose con dignidad herida. Como tu padre, que nos abandonó por una fulana. Esa noche, dejé a Javier con ellos para un turno extra. Ve tranquila, hija, me dijo Manuel,
revolviéndole el pelo al niño. Lo cuidaremos como a un rey. Regresé a las 7 de la mañana, exhausta, con el corazón latiendo al ritmo de los pitidos de los monitores que había desconectado en sueños. La puerta de su piso estaba entreabierta, el olor a café rancio flotando en el aire. «Mamá, papá», grité, pero solo el eco respondió. Javier no estaba. En su lugar, sobre la mesa de Formaica, una nota: «Nos vamos con Carlos a Valencia. No podemos cargar con tu ingratitud. Javier. No es nuestro problema». El mundo se inclinó, el suelo de baldosas frías subiendo a golpearme la cara. Corrí a la calle, gritando su nombre bajo el sol que ya quemaba las aceras de Usera. Los vecinos asomaron cabezas curiosas, pero nadie sabía nada. Llamé a Carlos, teléfono apagado. A mis padres, lo mismo. Horas después, una llamada anónima de un orfanato en Toledo. «Tenemos a un niño solo. Dice que se llama Javier Vargas. Sus abuelos lo dejaron aquí anoche, con una maleta y lágrimas. Lo encontré acurrucado en una camita de metal, dibujando casas en llamas con crayones robados». «Mamá», susurró cuando me vio, y su voz era un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Los abuelos dijeron que era un juego, pero me dolía la barriga. El director, un hombre con bigote gris y ojos compasivos, explicó: «Lo habían traído en coche». Rosa llorando histéricamente. Manuel mirando al frente como si condujera al patíbulo. Dijeron que era temporal, por una crisis familiar. Pero el niño está desorientado. Regresé a Madrid con Javier dormido en mis brazos, su respiración entrecortada como sollozos reprimidos. En el metro, juré por cada estación que pasaba: no sería piedad lo que les daría, sino justicia. Una justicia que doliera como el abandono, que les quitara el sueño como me lo había quitado a mí. Llamé a una amiga abogada, Marta, divorciada y con un rencor eterno contra el patriarcado familiar. «Denuncia por abandono infantil», me aconsejó. «Pero eso es papel mojado. Si quieres que paguen de verdad, cava hondo. Averigua sus debilidades». Esa noche, mientras Javier dormía con peluches como guardianes, me senté ante el ordenador con una botella de Rioja barata. Busqué en redes. Carlos posteaba fotos en Valencia, sonriente en terrazas con vistas al mar, etiquetando nuevos horizontes. Mis padres, silenciosos en Facebook, pero un vecino chismoso comentó en un grupo: «Los Vargas se han ido. Harta la pobre Rosa de la hija ingrata». Ingrata. La palabra me quemó la lengua. Empecé con lo pequeño, un mensaje anónimo a los prestamistas de Carlos, con detalles de su paradero. «Corre, hermano», murmuré, enviando la ubicación de su hotel en Benidorm. 2 días después, un artículo en El País: «Redada contra usureros en la Costa Blanca, un local herido en tiroteo». No era él, pero el miedo lo alcanzaría. Luego, a mis padres, revisé sus cuentas bancarias, un viejo truco de infancia. Sabían mis contraseñas por confianza. Rosa había sacado 500 euros para el viaje. Denuncié irregularidades fiscales menores, anónimamente, a Hacienda. Nada grave, pero suficiente para una auditoría que les robaría el sueño. Javier empezó a mojar la cama, a preguntar por los abuelos con voz de traidor. «Los quiero, mamá, pero me dejaron». Lo abracé, sintiendo su cuerpecito frágil contra el mío, y el odio se solidificó en mi vientre como una piedra. «Ellos no te merecen, mi amor. Pero yo te daré justicia». En el trabajo, mis manos, acostumbradas a curar, ahora temblaban al inyectar calmantes, imaginando veneno en las venas de mi familia. Una semana después, Carlos llamó. «Elena, joder, ¿qué has hecho? Esos cabrones casi me matan por tu culpa». Reí, un sonido hueco. «¿Mi culpa? Tú robaste mi infancia, hermano».
Ahora, paga. Colgué. Y el silencio fue dulce. Pero el verdadero juego apenas empezaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rutina fracturada y planes meticulosos. Como tejer una red de araña en la oscuridad de mi mente. Javier volvía a la escuela en Chambery, con una mochila nueva que le compré con horas extras. Pero sus dibujos ahora eran de familias incompletas. Abuelos con caras borrosas. No los odio, mamá, me dijo una noche, mientras cenábamos tortilla de patata recalentada. Solo duele. Esas palabras me impulsaron más profundo en la madriguera de la venganza. Contacté a un detective privado, un tipo curtido llamado Paco, ex policía con cicatrices de la ETA y un cinismo que olía a tabaco negro. 100 euros la hora, sin preguntas, gruñó en un bar de la Latina, rodeado de jamones colgantes como trofeos de caza. Le di fotos, nombres, el rastro digital de Carlos en Instagram, fiestas en yates alquilados, mujeres con bikinis que no eran su esposa. Sí, tenía una, Laura, abandonada en Madrid con 2 hijos. Encuéntrame todo, le dije. Deudas, amantes, secretos que huelan a podrido. Paco entregó el primer dossier una quincena después, en un sobremanila que abrí con uñas roídas. Carlos no solo debía a usureros, había falsificado cheques de la herencia de nuestro abuelo, un viñedo en La Rioja que papá administraba. Queen Smith, exactamente lo que me pidió. Y mis padres. Rosa había estado viendo a un amigo en el geriátrico donde trabajaba como limpiadora. Un viudo con pensión gorda. Manuel, diagnosticado con Parkinson incipiente, ocultaba facturas médicas impagadas, temiendo ser una carga. El twist vino como un puñetazo en el fondo del dossier, una carta amarillenta, fotocopiada de un cajón en casa de mis padres. Escrita por Carlos a los 16, mamá. Elena no es mi hermana de sangre. Papá me lo confesó, fue un error de juventud, antes de casarse contigo. Mi mundo se tambaleó. ¿No éramos familia? Por eso siempre me miraban con esa sombra en los ojos. ¿Ese eres como tu padre que ahora cobraba sentido siniestro? Llamé a Paco, más. Todo. Mientras, la auditoría de Hacienda llegó como un halcón, carta certificada exigiendo documentos. Rosa me llamó por primera vez desde el abandono, voz quebrada por el pánico. Elena, hija, ¿qué has hecho? Nos van a quitar la casa. Fingí sorpresa. ¿Yo? Mamá. Ustedes tiraron a mi hijo como basura. ¿Recuerdas Toledo? Silencio. Luego sollozos. Era temporal. Para darte una lección. Carlos nos convenció. Colgué, el teléfono ardiendo en mi mano. Usé eso, anónimamente. Envié copias de la carta a Laura, la esposa de Carlos. ¿Tu marido no es quien crees? Y no es mi hermano. 2 días después, un escándalo en el barrio, Laura lo echó a patadas, con los niños gritando, vecinos filmando para TikTok. Carlos me llamó histérico, maldita seas. Elena, has destruido mi matrimonio. Bienvenido a mi mundo, respondí, y bloqueé su número. Pero el odio no era limpio, me carcomía por dentro. En el hospital, salvé a un anciano de un infarto, pero mis manos imaginaban estrangular a Manuel. Lento, viendo el miedo en sus ojos acuosos. Javier notaba mi distancia. Mamá, ¿por qué no sonríes? Le compré helado en la Plaza Mayor, bajo las estatuas de Felipe III que parecían juzgarme, y le prometí, pronto, todo será mejor. Los malos pagarán. Paco llamó con el golpe maestro. Carlos había invertido en un esquema piramidal en Valencia, prometiendo retornos a inversores locals, incluyendo a mis padres, que habían hipotecado su piso por 10.000 euros. El esquema colapsaba. La policía investigaba. Tienen pruebas en su hotel, dijo Paco. Si lo delatas, cae todo. Dudé, el corazón latiéndome como un tambor flamenco.
Destruirlos así. De un golpe. No. La venganza debía ser lenta, como el veneno en las venas. Envié tips anónimos a la Guardia Civil, pero con retraso calculado, suficiente para que huyeran, pero no para escapar. Los encontré en un motel cutre en las afueras de Alicante. Gracias a Paco. Conduje hasta allí de noche, Javier con mi vecina, el coche devorando kilómetros bajo estrellas indiferentes. Aparqué en la sombra y esperé. Rosa salió primero, fumando un cigarro con manos temblorosas, el camisón ondeando como una bandera de rendición. Elena jadeó al verme, pero no me acerqué. Desde el coche, grabé su confesión inducida por un mensaje falso. Ven, mamá. Hablemos. Trae la carta. Admitió todo, el affair con el viudo para sentirse viva, el robo de la herencia para salvar a Carlos, el abandono de Javier como castigo divino. Lágrimas surcaban su rostro arrugado, iluminado por la luna. Perdóname, hija. No eras de nuestra sangre, pero te amamos. A nuestra manera. El video se viralizó en foros oscuros. Editado para máximo daño, abuela confiesa abandono de nieto por dinero. Al amanecer, la prensa local olfateó la sangre, escándalo familiar en Alicante, traición y secretos. Carlos huyó a Portugal, pero los usureros lo alcanzaron un ojo morado en una foto filtrada. Mis padres volvieron a Madrid, arruinados, viviendo en un albergue. Javier me preguntó, ¿los abuelos volverán? No, mi vida. Pero tú y yo, somos suficientes. Mentía. El vacío crecía. Y con él, mi sed de más. El otoño llegó a Madrid como un ladrón sigiloso, tiñendo las hojas de los retiros de rojo sangre. Un presagio que ignoré mientras afilaba mi próximo movimiento. Javier había empezado terapia. Sesiones en un centro subvencionado donde dibujaba mandalas para expresar el dolor, pero yo veía en sus trazos las grietas de mi propia alma. La familia es lo que elegimos, le decía la psicóloga, una mujer menuda con gafas de montura gruesa. Ojalá lo creyera, para mí. La familia era una herida abierta que supuraba venganza. Paco me entregó el segundo dossier. Manuel había sido denunciado por acoso en su antigua fábrica. Tocamientos a una compañera joven en los 80. Archivado por falta de pruebas. Rosa. No solo el affair, había malversado fondos del geriátrico, cobrando extras por servicios no prestados. Carlos. Ahora en Lisboa. Vivía de estafas menores. Pero un video lo mostraba golpeando a una prostituta en un callejón por no devolver el cambio. Según el informe. El conflicto se ramificaba, no solo dinero, sino el pas de décadas. Llamé a Marta. La abogada, podemos demandar por abandono. Pero con esto. Chantaje civil. Les quitas la pensión. Tentador. Pero quería sus almas, no sus euros. Planeé el clímax, una confrontación en la taberna de Usera donde papá y yo bebíamos cañas los domingos de mi infancia. Venid solos. Les envié por correo anónimo, adjuntando fragmentos del dossier. O el mundo lo sabrá todo. Llegaron al atardecer. El sol poniente tiñendo el barrio de naranja furioso. Rosa primero, encorvada como una anciana de 70 en lugar de 60. Manuel cojeando detrás con su bastón nuevo, el Parkinson avanzando como mi ira. La taberna olía a fritanga y vino peleón. Parroquianos mudos ante la tensión que cortaba el aire como un cuchillo serrano. Siéntate, mamá, dije, señalando la mesa astillada. Pidieron claretes, manos temblando al alzar las copas. Has ido demasiado lejos, Elena, murmuró Manuel. Voz ronca por años de silencio. Somos tu sangre. ¿Sangre? La tuya, quizás, pero no la mía, escupí, lanzando la carta sobre la mesa. Rosa palideció, cruzando la señal de la cruz. Era un secreto para protegerte. Tu madre. Era una vecina, antes de la guerra.
Papá se arrepintió. Pero Carlos. Él lo usó para manipularnos. La revelación me golpeó como un maremoto, no solo traicionados, sino construidos sobre mentiras. ¿Y Javier? ¿Lo abandonasteis por un bastardo como él? Lágrimas rodaron por las mejillas de Rosa. Pensamos que te rendirías, que darías el dinero. Era para salvarlo a él, para que no terminara en la cárcel. Manuel asintió, ojos vidriosos. Hicimos mal, hija. Pero el orgullo nos ciega. Hablamos horas, el vino aflojando lenguas, confesiones brotando como pas de una llaga. Admitieron robar la herencia, el afer de Rosa como escape de un matrimonio muerto, las palizas de Carlos a Laura que encubrieron. Perdónanos, suplicó ella, tocando mi mano. Retiré la mía como si quemara. El perdón es para Dios. Mamá. Yo soy justicia. Salí de allí ebria de palabras, no de alcohol. El dossier intacto en mi bolso. Esa noche, filtré selectivamente el robo a Haciende, el acoso de Manuel a un sindicato obrero anónimo. Las consecuencias fueron una cadena, Rosa despedida del geriátrico, Manuel rechazado por sus antiguos compañeros en una asamblea tensa. Carlos, alertado, intentó suicidarse en Lisboa a sobredosis fallida, hospitalizado con tubos en la nariz. Lo supe por Paco, y por un instante, el júbilo se mezcló con náusea. ¿Era esto victoria, Javier? Ajeno. Me trajo un dibujo, nosotros dos en una playa, sin abuelos. Somos felices, ¿verdad? Lo abracé, oliendo su champú de fresa, y juré proteger esa inocencia. Pero el sueño me traicionaba, pesadillas donde incendiaba la taberna con ellos dentro, sus gritos mezclándose con los de Javier. El twist llegó en una carta de Laura. Gracias por la verdad. Carlos no es el padre de mis hijos. Tú. Podrías serlo, en espíritu. Pero él confiesa, fue él quien plantó la nota en el orfanato, para culpar a tus padres y huir con el dinero. Mi hermano, el titiritero. El odio se redirigió, afilado como una daga. Invierno en Madrid es un puño helado que aprieta el pecho, las navidades parpadeando en luces falsas que ocultan la miseria de las calles. Javier y yo decoramos un árbol raquítico en nuestro piso, bolas de cristal que tintineaban como risas forzadas. Papá Noel traerá paz, dijo él, colgando una estrella de papel. Yo sonreí, pero en mi mente, el regalo era para Carlos, una entrega exprés de su pasado. Con la confesión de Laura, el plan mutó. No más sombras, confrontación directa. Volé a Lisboa turno libre. Dinero de una herencia irónica que papá me dejó en testamento provisional. Paco me dio la dirección, un cuchitril en Alfama. Callejuelas empedradas donde el fado llora por traidores. Lo encontré en un bar de mariscos. Barba descuidada. Ojos hundidos como pozos de culpa. Elena, balbuceó al verme, derramando vino tinto sobre la mesa. No esperabas verme, ¿verdad, hermano? Nos sentamos en un rincón, el humo de cigarrillos envolviéndonos como niebla. Admitió todo, la nota falsa, el abandono orquestado para enseñarte una lección, el dinero desviado a su bolsillo. Eras la fuerte, siempre. Yo, el débil. Quería que sintieras mi dolor. Risa amarga escapó de mis labios. Tu dolor es un chiste, Carlos. Javier tiene 7 años, tú, 35. Hablamos hasta el alba, el fado de fondo como banda sonora de nuestra podredumbre. Me contó de su infancia, el secreto de mi origen. Usado por papá en borracheras para humillarlo, no eres mi hijo, pero ella sí lo es. Cicatrices que se convierten en excusas. Ayúdame, suplicó, lágrimas saladas como el Atlántico. Puedo cambiar. Le di 100 euros, para el billete de vuelta, y grabé su confesión con el móvil oculto. Vuelve a Madrid. Enfrenta a la familia. O esto sale a la luz.
De regreso. El clímax se cernía. Organicé la reunión en el viñedo de La Rioja. El que robaron, ahora mío por derecho. Según el abogado. Invierno allí es crudo. Vides desnudas como almas expuestas. Llegaron por separado, mis padres en un autobús destartalado. Carlos en un tren nocturno. Demacrado y tembloroso. La casa principal. Un caserío de piedra con chimenea crepitante. Fue el escenario. Bienvenidos al fin del juego, dije, sirviendo vino de las bodegas que les pertenecían. La tensión era palpable, aire cargado de reproches no dichos. Rosa rompió el hielo, ¿por qué aquí? ¿Elena? Para humillarnos. Para cerrar el círculo, respondí, reproduciendo las grabaciones, su confesión en el motel, la de Carlos en Lisboa, el video del acoso de Manuel filtrado por mí. El caos estalló. Manuel se levantó, bastón cayendo con estruendo, mentirosa. Todo por venganza. Carlos gritó, ella nos destruye. Pero Rosa, siempre la mediadora, se derrumbó, basta. Somos monstruos. Elena, no eres sangre nuestra, pero eres nuestra hija. El abandono. Fue mi culpa. Temía perderlo todo. Lágrimas colectivas, abrazos torpes, pero yo permanecí fría. El bisturí en mi lengua. El twist mayor en mi bolso. Papeles de ADN que encargué a Paco. Prueba, dije, lanzándolos. Resultados, Carlos sí era mi medio hermano. El secreto era mentira de papá para manipular. Nos unimos por elección, no por sangre. El shock los paralizó, Manuel sollozando, admitiendo la fabricación para mantener el control. Pero la ira no se disipó, se transformó. No hay perdón, declaré. Pagarán, devolved el dinero. Enfrentad la ley. Firmaron confesiones. Restituciones. Salí al frío, viento azotando mi rostro, sintiendo el primer atisbo de vacío. Javier, en Madrid, me esperaba con chocolate caliente. Mamá, ganaste. Sí, mi amor. Pero la victoria duele. La primavera brotó en Madrid como una promesa rota, jacarandas tiñendo las aceras de púrpura efímero, mientras las consecuencias de mi venganza se desplegaban como pétalos marchitos. Mis padres se mudaron a un piso social en Vallecas, subsidio raquítico para sus culpas. Rosa vendió joyas de novia para pagar deudas. Manuel progresando en temblores que lo aislaban más que mis palabras. Carlos, de vuelta, ingresó en Rigevén, Toledo irónico, cerca del orfanato. Laura divorciándose con custodia total. Yo, elevada antihéroe en mi propia mente, volví al hospital con manos firmes, curando cuerpos mientras el mío cicatrizaba. Javier florecía, risas genuinas en el Parque del Retiro, patos en el estanque como metáforas de libertad. Pero las noches eran mías, insomnio donde revivía la confrontación, el crack de sus defensas como huesos quebrándose. Sum de símbolo 1 Edenwebete no cesaba, se ramificaba. Un artículo en El Mundo, familia destrozada por secretos y deudas, venganza o justicia. Mi nombre no salía, pero vecinos cuchicheaban en el rellano. La enfermera rencorosa. Marta me advirtió, podrían contraatacar, alegar difamación. Lo hicieron, carta de abogado de Carlos, exigiendo retractación. Reí, archivándola con el resto de veneno. El medio. Mi terapeuta involuntaria. Fue Ana, una compañera de turno que notó mis ojeras. Habla, Elena. El ocio envenena al que lo guarda. En pausas de café, confesé fragmentos, el abandono, las mentiras. No es odio. Mentí. Es equilibrio. Pero ella vio más, estás sola en esto. Javier lo siente. Tenía razón. El niño dibujaba ahora abuelos con cruces rojas. Malos. Toantín final, no destrucción total, sino ruina sostenida. Anonimato a la prensa, detalles del esquema piramidal, nombres de inversores estafados.
Caos, demandas colectivas. Carlos testificando contra sí mismo por reducción de pena. Mis padres, citados como cómplices, vendieron el viñedo a mí, por €1 simbólico. Ironía suprema. H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN asomó en una visita sorpresa, rosa en mi puerta. Canas nuevas. Ramo de flores mustias. Hija, déjame ver a Javier. Solo una vez. Él la vio desde la ventana. Ojos curiosos. La abuela. La dejé entrar, vigilante como un halcón. Hablaron torpemente cuentos de infancia. Galletas que ella trajo. Javier sonrió, pero al irse, me abrazó fuerte, no la quiero de vuelta. Mamá. Tú bastas. Esa noche, lloré por primera vez desde el orfanato, lágrimas calientes de alivio mezclado con pérdida. La venganza había restaurado mi poder, pero erosionado mi corazón. Carlos llamó desde la cárcel provisional, gracias, hermana. Me salvaste al romperme. Silencio. Colgué. El CA otro interno. Decidí quemar los 2 Ys. Cenizas en el fregadero como exorcismo. Pero guardé uno, la carta original. Recordatorio de que la sangre miente. Pero el dolor es real. Verano regreso a Madrid con calor sofocante. Asfalto derritiéndose bajo pies descalzos. Un ciclo que cerraba mi odisea con ironía cruel. Javier y yo escapamos a la costa de Andalucía. Playas de Tarifa, donde el viento atlántico azota las dunas como flagelos de redención. Nadaba con él, olas rompiendo contra mi piel curtida, lavando sal de lágrimas antiguas. Las reacciones en cadena culminaron, Carlos, sentenciado a 2 años por fraude. Salió en condicional, mudándose a Galicia con un primo lejano lejos, como un exilio autoimpuesto. Escribió una carta, perdóname, Elena. Fui el cáncer de nuestra familia. La quemé en la playa, chispas danzando con las estrellas. Mis padres se separaron, Rosa se fue con su viudo al norte, un piso con vistas al Cantábrico, Manuel solo en Vallecas, visitas al neurólogo como penitencia. Me visitó una vez, voz entrecortada, orgulloso de ti, hija. Fuiste la fuerte. Lo abracé. Breve. El bastón temblando entre nosotros. Ve y vive, papá. Sin mentiras. El twist final. Sutil como una brisa, en terapia con Javier. Reveló, abuela me dejó un dibujo en el orfanato. Decía vuelve pronto. No era abandono total, un hilo de amor torcido. Me rompió, pero curó, la venganza no borraba el pasado, solo lo reescribe. Ahora, en nuestro piso renovado con ganancias del viñedo, cocino paella para vecinos. Javier riendo con amigos. El odio se disipó, dejando espacio para una paz frágil. Mirando Madrid desde el balcón, luces parpadeando como promesas, supe, la verdadera justicia no es castigo, sino supervivencia. Sobreviví, y eso fue mi victoria irrevocable. Pero en noches quietas, el eco persiste, valió la pena. Sí, susurran las sombras. Porque el dolor nos forja. Y yo, Elena Vargas, emergí del fuego no quemada, sino templada. Fin.